el score de Globe y el de United Kingdom, y representan la base para la estratificación del riesgo en la CBP. Los grupos de estudio del Global y de UCAP demostraron que la fibrosis histológica otorga valor pronóstico más allá de la respuesta bioquímica al año, lo que destacó la necesidad de incorporar el estadio de la fibrosis hepática o marcadores sustitutos en la estratificación del riesgo de la CBP al momento del diagnóstico. La biopsia hepática, como sabemos, constituye el estándar de oro para la estadificación de la fibrosis hepática, pero debido a la invasividad y al posible error de muestreo, no se recomienda para la estadificación al momento del diagnóstico en la CBP, no está recomendado en las guías. Y la evaluación no invasiva de la fibrosis hepática con mediciones de la rigidez, mediante la elastografía transitoria controlada por vibración, ha demostrado ser un marcador sustituto simple y confiable de fibrosis en varias enfermedades hepáticas crónicas y actualmente está recomendado por la EASL para la estadificación de la enfermedad en el momento del diagnóstico y durante el seguimiento. Esta recomendación, sin embargo, se basa en un estudio transversal de un único centro que incluye pacientes que ya se encontraban en tratamiento en distintos momentos desde el diagnóstico y pacientes además que tenían superposición de colangitis biliar primaria y hepatitis autoinmune y que estaban bajo terapia inmunosupresora, que es el estudio que muestro acá. Por lo tanto, existe la necesidad de identificar y validar puntos de cortes precisos de la rigidez hepática para la evaluación de la fibrosis en una población sin tratamiento previo en el momento de presentación de la enfermedad para implementar la estratificación del riesgo temprano en la colangitis biliar primaria. Se diseñó un estudio en 6 centros de patología de Italia con el objetivo de explorar la precisión diagnóstica de la elastografía en comparación con un estándar de referencia basado en la evaluación histológica de la fibrosis y estudiar el impacto del índice de masa corporal, de la inflamación y de la colestasis en la lectura de la rigidez hepática e identificar los puntos de corte de la rigidez para su uso en la práctica clínica. Este fue un estudio de cohorte observacional, prospectivo, multicéntrico, no intervencionista y en curso, que se llevó a cabo desde enero de 2006 hasta agosto de 2019, en pacientes con un diagnóstico reciente de CBP y naif de tratamiento, que se sometieron tanto a la elastografía como a la biopsia hepática dentro de las 12 semanas, los estudios entre sí, y dentro de los 6 meses del diagnóstico. Para confirmar los resultados, se utilizó una cohorte de validación externa de 91 pacientes con los mismos criterios de inclusión y exclusión de un sitio externo, que fue el Policlínico Paolo Giacone de Palermo. Los objetivos de este estudio fueron entonces evaluar la precisión diagnóstica de la elastografía frente a la histología hepática en el momento del diagnóstico en pacientes con CBP, y también evaluar el posible efecto de confusión del índice de masa corporal, de la inflamación y de la colestasis en la predicción de fibrosis en la rigidez hepática en pacientes sin tratamiento previo. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años que estaban en estudio por sospecha de colangitis biliar primaria, en quienes se realizó la biopsia hepática o la estadificación de la enfermedad dentro de los 3 meses posteriores al examen del FibroScan. Se excluyó a los pacientes con otras enfermedades hepáticas concomitantes, hepatitis B, hepatitis C, síndrome de superposición histológica con autoinmune, enfermedad hepática no alcohólica, antecedentes o abuso activo de alcohol, o cualquier otra causa de lesión hepática que sea distinta a la colangitis biliar primaria. Se recolectaron las características clínicas, bioquímicas, histológicas y los valores de rigidez hepática, y tanto en la cohorte de derivación como en la cohorte de validación se analizaron la edad, el sexo, el índice de masa, la fecha de la biopsia hepática, la fecha del diagnóstico, el valor del resultado del FibroScan, las pruebas de función hepática que fueron realizados dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de la biopsia hepática y del FibroScan. Y a su vez se calcularon tanto el FIB4 como el APRI al momento del diagnóstico. En cuanto a la evaluación histopatológica, solo las muestras con al menos 10 tractos portales completos se consideraron elegibles.
Los portaobjetos fueron analizados de forma independiente por 2 patólogos experimentados, cegados a la lectura del otro y a los datos del paciente y el FibroScan. Y se utilizó un sistema de estratificación, que fue el de Ludwig, que el Ludwig 1 fue aquellos pacientes con hepatitis portal con poca o ninguna inflamación, periportal o necrosis fragmentada. 2, hepatitis periportal con necrosis fragmentada y ausencia de puentes y fibrosis septal. 3, fibrosis septal o necrosis en puente, o que ambas estén presentes. Y 4, estadio cirrótico con tabiques fibrosos y nódulos regenerativos. Y a los efectos de este estudio, los pacientes se clasificaron en estadio temprano cuando eran 1 y 2 y avanzado cuando eran 3 y 4. En cuanto al FibroScan, se realizó con al menos 4 horas de ayuno. La exploración fue en el lóbulo hepático derecho por un operador experimentado con experiencia de al menos 500 exámenes. Se expresaron en kilopascales y solo se consideraron válidos los exámenes con al menos 10 mediciones individuales válidas y clasificados como fiables y muy fiables de acuerdo a los criterios de Bourdieu. En cuanto a los resultados, 167 pacientes con elastografía y con biopsia hepática se obtuvieron que fueron realizados dentro de las 12 semanas uno del otro. Se excluyeron 7 pacientes que tenían concomitancia de otras hepatitis virales, 3 pacientes con evidencia de enfermedad en la vía biliar, 12 pacientes que tenían superposición con la enfermedad autoinmune y 9 pacientes en donde no tenían la biopsia compatible, por lo que se obtuvo un resultado de 136 pacientes con intención de diagnóstico. En 10 pacientes el FibroScan fue no válido, por lo que la cohorte de derivación finalmente tuvo 126 pacientes. De estos pacientes, 55 eran un Ludwig 1, 39, que era casi un 30% Ludwig 2, 30 pacientes Ludwig 3 y 13 pacientes Ludwig 4. La mediana de edad fue de 52, el 90% eran mujeres, y las medianas de fosfatasa alcalina fueron de 1.4 por el límite superior normal, de ALT 1.3 y el bilirrubina total de 0.6 por el límite superior normal al inicio del estudio. En la corte de derivación, en cuanto a la predicción de la fibrosis avanzada, 91 pacientes del total se encontraban en un estadio temprano, que eran estadio Ludwig 1 y 2, y 35 pacientes se encontraban en un estadio avanzado de la enfermedad, que corresponde a Ludwig 3 y 4. Estas son las características de los pacientes. Como podemos ver, el valor de FibroScan obviamente era más bajo cuando tenían un Ludwig 1 y 2, es decir, enfermedad temprana, más alto cuando tenían Ludwig 3 y 4, lo mismo que los valores de APRI, FIB4 y hallazgos de laboratorio. En cuanto al análisis multivariado de los datos, se analizaron la rigidez hepática, el índice de masa corporal, el valor de fosfatasa alcalina, de ALT, bilirrubina, albúmina y el recuento de plaquetas al momento del diagnóstico como posibles factores predictivos, y el análisis además se ajustó por la edad y por el sexo del paciente. Y de estos datos, la rigidez hepática, es decir, el valor, fue el único predictor significativo de fibrosis avanzada, independientemente de los otros resultados. En cuanto a la relación entre las probabilidades predictivas de los valores de fibrosis avanzada y de la rigidez hepática, de acuerdo al modelo logístico ajustado, lo que se observó es que la curva aumentó abruptamente en un intervalo de rigidez hepática entre 7 y 11 kilopascales, lo que corresponde a una probabilidad estimada de fibrosis avanzada que oscila entre 0,21 y 0,75. En este rango, los pacientes con Ludwig 1 y 2 y los pacientes con Ludwig 3 y 4 tienen valores de rigidez hepática superpuestos. Por lo tanto, a pesar de la buena capacidad predictiva de la rigidez hepática, de la medición de la rigidez hepática, en este intervalo parece inviable una predicción fiable de la fibrosis avanzada utilizando un enfoque de umbral único. Te freno ahí. Eso ocurre en FibroScan en todo. Sí. Es buenísimo para los extremos. Claro. Te da
35 y no hay duda de que tenés una cirrosis, te da 4 o 5, no hay duda de que tenés una afectación. Y ahí en el medio, entre 7 y 11, ocurre no el CMP, ocurre el hepatitis B, el hepatitis C, ocurre en todo. Pero bueno, es el método, no hay que pedirle más al método de lo que el método. Sí. Bien. Siguiendo, se usó un enfoque de corte dual con un umbral más bajo y un umbral más alto para definir áreas de predicción precisa y un área gris en donde la elastografía puede no proporcionar una predicción confiable de fibrosis avanzada. Estos son los distintos gráficos, este en cuanto a la elastografía, el FIB4 y el APRI-SCORE, y en el gráfico de densidad de la elastografía, el área gris resalta el intervalo en donde no, justamente lo que hablábamos, que la elastografía no es confiable, y en las gráficas de densidad de FIB4 y de APRI, los picos de densidad de pacientes en etapa temprana y en la avanzada están casi superpuestos, lo que nos muestra el límite de estas herramientas para evaluar la fibrosis avanzada en los pacientes con colangitis biliar primaria. Este umbral, además, permitió identificar a 70 pacientes en estadio temprano, de los cuales 67 se predijeron correctamente. Los 3 restantes tenían un estadio 3 de Ludwig, pero tenían un fibroscan con valores de 4.3, 5.9 y 6.1 kilopascales, y ninguno mostró características bioquímicas de fibrosis avanzada o de cirrosis. Y en estos casos la fosfatasa alcalina fue menor a 1.5 por el límite superior normal en todos, y las transaminasas también. Y solo un paciente tenía niveles de bilirrubina de 1.1 por el límite superior normal, con albúmina y recuento de plaquetas normales. Eso ocurre también en otras cosas, que es la infravaloración de un resultado. Es raro la infra. Fíjate que te digo solamente 3 pacientes sí. Lo cual es raro, pero existe. Bien, y por otro lado, claro, para el umbral superior óptimo de 11 kilopascales, que define la presencia de fibrosis avanzada, la especificidad y el valor predictivo positivo fueron de 0,99 y de 0,94 respectivamente. 17 pacientes tenían un estadio avanzado, Ludwig 3 y 4, de los cuales 16 se predijeron correctamente con el fibroscan. Solo uno de ellos no se predijo correctamente, que tenía un fibroscan de 11.3 y era un Ludwig 1, que tenía un recuento de plaquetas bajas, fosfatasa alcalina notablemente aumentada, junto con el aumento también de las transaminasas. Y tenía una APRI de 1.72 y un FIB4 de 4.13, también compatibles con fibrosis avanzada, a diferencia de la biopsia. La puntuación, se compararon entonces los valores de elastografía, FIB4 y de APRI, y el score de APRI, y las puntuaciones de FIB4 y de APRI en el momento del diagnóstico estuvieron disponibles en un 90% de los pacientes, y las curvas ROC para fibrosis avanzada fueron de 0.66 para FIB4 y de 0.64 para APRI, pero la elastografía superó a las otras 2 pruebas alternativas, con valores bastante significativos. Utilizando el enfoque de doble corte, validado y actualmente en uso para FIB4, de 60 pacientes que tenían un FIB4 menor a 1.45, 51 se predijeron correctamente, una sensibilidad de 0.65 y un valor predictivo negativo de 0.85, y de 10 pacientes que tenían un FIB4 menor a 3.25, se predijeron correctamente 6 pacientes, una especificidad de 0.96 con un valor predictivo positivo de 0.6. Y de los 44 pacientes con mediciones de FIB4 del área gris, 33 se encontraban en la etapa inicial y 11 pacientes se encontraban en la etapa avanzada, de acuerdo a la histología. Cuando se aplicó el valor de corte único, validado de 0.54 para APRI, se encontró una especificidad de 0.65 y sensibilidad de 0.58 en 29 pacientes que fueron clasificados erróneamente en un estadio fibrótico avanzado. En cuanto a la cohorte de validación, los 2 puntos de corte que fueron identificados en la cohorte de derivación se validaron en esta cohorte externa de 91 pacientes con colangitis biliar primaria al inicio de la enfermedad, sin experiencia con tratamiento con el UDCA,
y no hubo diferencias clínicamente significativas entre esta corte de validación con la corte de derivación anterior. Por lo que a raíz de este estudio, lo que se determina es que la fibrosis, lo que se analiza, es que la fibrosis es uno de los puntos, de los principales impulsores en los resultados clínicos de la colangitis biliar primaria. La estadificación precisa de los pacientes en el momento del diagnóstico, idealmente mediante pruebas no invasivas, es una de las principales necesidades que no han sido satisfechas hasta el momento en la colangitis biliar primaria. En este estudio se confirma el alto rendimiento de la elastografía en la predicción de la fibrosis avanzada en una cohorte nacional de pacientes sin tratamiento previo, y se proporcionan valores de corte validados externamente para confirmar o excluir la fibrosis en el momento del diagnóstico. Y este estudio proporciona un enfoque pragmático para el establecimiento de umbrales de pruebas no invasivas en colangitis biliar primaria mediante la clasificación de 3 clases de riesgo: una etapa temprana, una etapa avanzada y un área gris de discriminación inexacta. Los pacientes sin fibrosis relevante en la elastografía son más propensos a responder al UDCA, a la terapéutica, y tienen un riesgo menor de complicaciones, por lo tanto se puede disminuir la intensidad del seguimiento. Por otro lado, la identificación temprana de fibrosis clínicamente relevante al inicio del estudio mejoraría el manejo del paciente mediante la vigilancia de HCC y además intensificando el tratamiento de forma temprana, es decir, pasando a una terapéutica de segunda línea. De hecho, la elastografía, junto con otro score de respuesta al tratamiento con UDCA, se pueden combinar como herramientas no invasivas para implementar la estratificación del riesgo de referencia en la CDP, ofreciendo un riesgo estimado de fracaso del tratamiento y de estadio de la enfermedad respectivamente. Es lo que se plantea en este cuadro. Aquellos pacientes que tienen un fibroscan menor a 6.5 kilopascales y que el score de respuesta al UDCA nos da una alta probabilidad, se pueden determinar como una categoría de bajo riesgo, mientras que aquellos que tienen un fibroscan mayor a 11 kilopascales, con un score de respuesta al UDCA con baja probabilidad, ya uno los puede determinar como de alto riesgo. Y aquellos que quedan en la zona gris son los que se beneficiarían de la biopsia hepática, y en base a la estadificación de Ludwig 1 y 2 o 3 y 4, y al score de respuesta al UDCA, clasificarlos como de riesgo intermedio o pasar a un bajo riesgo o a un alto riesgo. La respuesta al UDCA y el estadio de la fibrosis en el momento del diagnóstico son parámetros claves para la estratificación del riesgo en la CDP, y recientemente 2 estudios de los grupos de GLOB y de UCA demostraron de forma independiente que la evaluación del estadio de la fibrosis en el momento del diagnóstico otorga un valor pronóstico más allá del tratamiento, de la respuesta al tratamiento bioquímico. Y esto resalta la necesidad de incorporar el estadio de la fibrosis o un sustituto no invasivo confiable en la estratificación del riesgo individual en los pacientes. Actualmente, la biopsia hepática no se recomienda para la estadificación de la enfermedad al momento del diagnóstico, y la elastografía se considera así el mejor marcador sustituto para la detección de la fibrosis grave o cirrosis en pacientes con CDP. Pero sí existe una necesidad crítica en la práctica clínica y en la investigación para definir un límite preciso de los valores de rigidez hepática. En este estudio se exploraron marcadores sustitutivos de inflamación y de colestasis, transaminasa, fosfatasa alcalina y bilirrubina, en relación a la rigidez hepática, y no se observó una influencia significativa de su efecto en el momento del diagnóstico. Y con respecto a la colestasis, la única evidencia de una precisión deficiente en la rigidez hepática proviene de una pequeña cohorte de pacientes que tenían ictericia obstructiva antes de drenarse mediante la CPR. Y de acuerdo a los resultados de este estudio, hay otro estudio realizado en 66 pacientes con colangitis esclerosante primaria que tenían valores medianos de fosfatasa alcalina al inicio de 2.2 por el límite superior normal y de altos de bilirrubina, y que mostraron que el único parámetro asociado con la rigidez hepática fue el estadio de la fibrosis, no la colestasis. Este estudio entonces concluye en que la alta aplicabilidad de la elastografía con un enfoque de doble corte, en una corte de pacientes sin experiencia, sin tratamiento previo en el momento del diagnóstico,
y demuestra que las lecturas de la rigidez hepática no están influenciadas por el índice de masa corporal y por los marcadores bioquímicos de colestasis e inflamación, y además requiere estudios adicionales para identificar métodos alternativos para la estadificación de la enfermedad de los pacientes en el área gris y evaluar la progresión de la rigidez hepática después de la terapéutica. Los valores de corte entonces que tiraron fueron menos de 6,5, 6,5 a 11 y arriba. Sí. Son distintos a los que utilizamos. Nosotros estamos hoy, si vos me pedías bien Fibroscan para una CBP, mi valor de corte es 7,1 para F0, 8,8 para F1, 10,7 para el, ahí termina el F2, y el F3 termina en 16,9, o sea, arriba de 16,9 en F4, entre 16,9 y 10 el F3, entre 10 y 8,8 el F2, 8,8